Buenas y santas, queridísimo Padre José Luis Quijano, una alegría volver a compartir Los Navegantes 3.0. A mí me parece increíble, ¿no es cierto?, que la vida nos haya reunido, mejor dicho, Dios con su providencia haya querido que nos encontremos, porque evidentemente el proceso que hacemos de complementación lo voy viendo día a día. Lo digo aquí, se lo digo a todos ustedes, se los comparto porque es una alegría, ¿no? No siempre las cosas se dan de esta manera, y en el caso nuestro tenemos como, no sé, un ida y vuelta que se hace muy lindo, aparte de la amistad y el compartir el ministerio y compartir la fe, pero digo, también en la actividad me siento muy cómodo. No, y para mí es esencial porque ustedes, si no lo conocen, el Padre José Luis Quijano, Cote, lo llamamos los amigos, es el experto de la catequesis de la Argentina, del CELAM. Él es consultado en la Santa Sede para este directorio. Él tuvo cerrados los labios con el secreto vaticano antes de que saliera, pero él estuvo trabajando en eso. Por eso el poder hacer estos programas sobre el directorio con Cote, para mí es un privilegio. Así que gracias a vos. No, gracias a vos, y aparte ustedes se comprometen también a leerlo, ¿no? Porque si no, también, si no pongo el programita para ver qué me dicen, no. Aquí no solamente escuchar, sino también... Pero estamos haciendo un buen resumen, ¿eh? Yo estoy contento bueno, cómo vamos. Y vamos cumpliendo objetivos, ¿eh? Sí. Vamos, y hoy nos toca Mira, para capítulo... mí, ya estamos en la segunda parte que se llama el proceso de la catequesis. Vos que te pasás dando que la Sí. catequesis es un proceso. Y comenzamos con el capítulo quinto, que es la pedagogía de la fe, que va del número 157 a 181. Para mí es el capítulo más lindo. ¿Sabes Bueno, por qué es el más lindo es para el mí? más teológico. Porque Es el más teológico, es habla el de la esfuerzo que ha hecho revelación. la iglesia de decir, ¿y cómo enseñaba Jesús? Sí. Me encantó. Yo esto estuve predicando en un retiro el domingo porque me parecieron alucinantes. O sea, que la iglesia dijo, bueno, a ver, analicemos cómo enseñó Jesús. Primero, analicemos cómo el Padre, digamos, Dios se reveló, cómo fue su revelación, que además fue justamente muy pedagógica, porque fue poco a poco, no nos fue enseñando con el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y después, bueno, el culmen de la revelación, la venida de Jesús. Y bueno, y ahora la iglesia, el director dice, bueno, vamos a estudiar cómo enseñó Jesús, cómo manifestó su evangelio. Por eso este capítulo es el que más me gustó. Bueno, sí, la pedagogía divina, bueno, habla de... Tiene mucho... a pesar de ser un capítulo que habla sobre el hacer, porque la pedagogía hace al hacer, tiene una gran fundamentación en el ser, ¿no es cierto? Que es que es la revelación. Nuestro Dios es un Dios que se comunica, un Dios que se revela, quita el velo, ¿no? O sea, que saca lo oculto, se hace ver, ¿no? Y eso no es como descubrir algo que vos lo descubriste, sino que hay una intencionalidad en todo este Dios que es permanente en su comunicación. Lo hace con su obra, que es la naturaleza y la creación. Exactamente. Lo hace con su Hijo en forma plena, como dijiste, llegó a la plenitud de la comunicación de la revelación. Y lo hace permanentemente, ¿no? Hoy justamente es el día de la transfiguración, 6 de agosto, y cuando es una epifanía, ¿no? O sea, es una máxima manifestación de la divinidad de Dios. En la transfiguración se da eso, ¿no? Que fue desfigurado en la cruz, como lo dice el Salmo, el Viernes Santo en la celebración de la cruz, ese que se desfigura es el que se transfigura, porque para alcanzar la transfiguración, que es mostrar la divinidad que estaba oculta y la revela, primero pasa por la desfiguración. O sea, esta dinámica, ¿no es cierto?, de que para poder ver la plenitud también tenés que tener el abajamiento, esto es principio profundamente teológico. Y vos sabés, Cote, que... O sea, es un tema profundamente religioso, digamos, no es solamente una técnica, no es una táctica pedagógica, es un elemento esencial de nuestra fe. Me parece que la transfiguración también tiene un sentido pedagógico enorme, porque yo lo relaciono mucho, ¿sabes qué?, con el acompañamiento de Jesús a los discípulos de Emaús. Porque, ¿por qué se transfiguró Jesús? Y para consolar a los apóstoles que estaban desolados después de que les manifestó que iba a morir en la cruz, estaban tan mal que Jesús tiene este acto de amor para que ellos recuperen la seguridad, la fe, para que vean que Él era Dios, ¿no? O sea, es un acto de amor.
y él no lo reconocen primero. Camina al lado de ellos, les habla, los consuela, los acompaña, y de a poquito se va dando que cuando llegan al punto de que dice cayó la tarde y dijeron vamos a parar acá y parten el pan, ahí dice, se cayeron de nosotros como unas escamas, unas ¿no? escamas de los ojos que no nos dejaban ver y ahora entendemos quién sos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa también en el acto catequético? Ujú, En el sacramento también se hace plena la visión, ujú. ¿no es cierto? Esto que hablábamos en estos últimos programas sobre el tema del proceso, el proceso no es la finalidad es ver a Dios. Claro. El proceso es el vínculo, es la Claro, mediación, claro. es el camino, es necesario Es la per herramienta. se. Sí, sí, Pero sí. digamos, pero lo que vos querés es, justamente vos lo dijiste el otro día cuando planteabas el tema de la catequesis con lo que era su definición. ¿Para qué es la catequesis? Para que nos encontremos con Dios. Claro. Si la catequesis no te lleva al encuentro con Dios, vanas son los 20.000 encuentros catequísticos que hiciste y vanos son los recursos que utilizaste y la verdad es que no apunta. Por eso la pedagogía es una herramienta, un Exacto. instrumento. Exacto. Y puede ser que la pedagogía utilice recursos didácticos y puede ser que la pedagogía, ¿no? Utilice metodologías propias. Y acá en esto, entonces, Jesús también utiliza un método para enseñar. Déjame que te lea el número 159 que dice rasgos distintivos de la pedagogía de Jesús, ¿no? Entonces dice el directorio, bueno, Jesús acoge al pobre, al desamparado, al sencillo, al pecador, hace un anuncio del reino como buena noticia, con un estilo de amor, que libera el mal, que promueve la vida. Jesús enseña con palabras y también con silencios. Yo pensaba en el silencio de Herodes, que no dijo nada, y un silencio allí que eso... Jesús enseña con parábolas, con imágenes. Y, ¿sabes qué me vendía a la cabeza también? Esto, vos corregime también, porque No, si no, yo meto no. la pata. Pero también Jesús a veces habla fuerte, porque le dice sepulcros blanqueados, raza de víboras, a los mercaderes que estaban en el templo, ¿no? O sea que el Señor a veces tiene una figura de Jesucristo, bueno, es la bondad, es el amor, pero a veces Jesús Ponle también dice límites, cosas fuertes. y pone límites. Por eso digo. Como cualquier persona que enseña. O sea, si yo para enseñarte promuevo el descubrimiento de la verdad, perfecto, pero hay veces que no es solamente la promoción, sino también marcar y encauzar los límites. Si vos no tuvieras si esta mesa no tuviera un límite donde inicia y termina, no descubriríamos su forma. Para poder percibir las formas, también es bueno necesario conocer los límites. Entonces, una educación es como hoy también hablábamos en otro pasaje diciendo que estaba el lenguaje narrativo y el lenguaje argumentativo. Exacto. Acá también está la pedagogía que promueve y está la pedagogía que también encausa. Exacto. Entonces, el tono, por supuesto, que va a acompañar una u otra, será un tono diferente, ¿no es cierto? Yo si quiero marcar algo con énfasis, diré con mayor fuerza, o marcaré un hasta dónde, ¿no? Hasta acá, ¿no? Pero a mí me parece que, no sé, de nuevo me pasa como con otros pasajes. ¿Dónde me detengo? En lo del silencio y la palabra, ¿no? Ujú. Hay un texto precioso, precioso de Benedicto XVI sobre la palabra y el silencio, Ajá. que lo usó para la jornada de la Iglesia desde Pablo VI, el día de Pentecostés, declara como el día de la comunicación, del comunicador, ¿no? Y este discurso sobre la comunicación lo presenta el 24 de enero, día de San Francisco de Sales, todos los años. Y me acuerdo que hace unos años Benedicto era papa y propuso como Jornada Mundial de la Comunicación a los comunicadores que reflexionaban sobre el sentido de la palabra y el silencio. Yo creo que seguramente este texto se escribió inspirado en aquellas palabras. Es precioso, Mira. tiene una belleza, es un texto para volverlo a leer. Y lo que dice es que, fundamentalmente, ¿no? Que la palabra se engendra en el silencio. Ajá. La palabra no viene del ruido, la palabra no viene del caos. Y la palabra que se engendra en el silencio busca el silencio para ser comunicativa. Porque si vos no tenés silencio interior, la palabra irrumpe, pero en un caos no anida.
Claro. sino que despierten un silencio. Pero no un silencio no en silencio, quédense en silencio. No el silencio imperativo de que no hable. Porque el chico le decís no hable y está con la cabeza. Claro. Yo cuando a veces predico en la misa, me doy cuenta que la gente pone cara de que está atendiendo, ¿no? Y está pensando, ¿cuándo va a terminar? Ahora me tengo que ir para allá. O sea, tiene tanto ruido, tanta interferencia que Claro. la palabra se hace fecunda cuando nace en el silencio y cuando busca el silencio. Esta frase la acabo de inventar, Muy pero bien. casi es de estampita, ¿viste? Bueno, y el directorio también nos habla de cómo Jesús se ocupó de formar a sus propios discípulos, y nos cuenta el directorio también cómo los discípulos aprendieron. Nos pone 2 ejemplos de los que hablamos nosotros, pedagógicos, que son Vamos. el trato De a acuerdo. la mujer samaritana primero. Como ¿no? empieza de algo ordinario, cotidiano, en un lenguaje parece de todos los días, del agua, tráeme el agua. Esa gradualidad. ¿no? Y la va llevando, ¿no es cierto?, en este diálogo a cuestiones muy profundas, cosas que ella misma le dice. Vos debes ser un profeta porque me estás revelando cosas que yo mismo ni siquiera pensaba, ¿no? Hoy tuve una conversación con una persona que no sé si es creyente o no es creyente, pero bueno, no se manifiesta creyente, ¿no? Por lo menos. Y le planteé los 3 momentos del diálogo de Jesús con Nicodemo, que son espectaculares. Es una catequesis con un A ver, adulto. Resuminos. Sí, sí. Bueno, porque acá vos estás hablando de Maús, hablas de la Samaritana. Bueno, a mí me vino a la mente también otros diálogos de Jesús. Hay que detenerse en esos diálogos, ¿no? Primero, Jesús hace emerger en la pedagogía, ¿no es cierto? Estamos hablando siempre. Hace emerger la pregunta que estaba oculta. O sea, toda persona tiene una pregunta interior no explicitada. Cosas que o te dijeron ni te lo preguntes, o vos mismo no te animás a preguntarte, o ni siquiera sabías, pero que la pregunta existencial está en tu interior. Y el niño más que nadie la tiene. Cuando es adulto se responde a sí mismo, no me la voy a contestar porque no necesito respuesta. Pero cuando uno es niño no tiene esa capacidad. Cuando uno es niño necesita saber la verdad inmediatamente. La pregunta existencial sobre, por ejemplo, hablarle del cielo a los chicos, y los chicos se encandilan. ¿Viste? Porque los lleva, ¿viste? El sentimiento. En el niño, la pregunta vital está como a flor de piel, ¿no? Y despertarla es parte de la metodología que utilizaba Jesús. Con Nicodemo, entonces, le hace emerger la pregunta implícita. Que de hecho, Nicodemo, si lo va a ver a Jesús, es porque la pregunta la tenía. Obviamente. No se la hace porque él era un señor, era un notable, y no se iba a poner a esa altura de hacer preguntas a que era como más hijo de un carpintero. Él era un intelectual. Entonces Jesús, en su forma, le explicita la pregunta. Y después que le explicita la pregunta, toma una figura, una imagen, para responderle, que es, bueno, como cuando uno usa una metáfora, ¿no es cierto? Dice, hay que nacer de nuevo. Y entonces Nicodemo, que era un intelectual, lo ironiza y le dice a Jesús, bueno, pero ¿cómo yo que soy grande voy a volver a la panza de mi madre? Y hoy, en el diálogo con esta persona que te cito, me hablaba como este hombre que tiene 60 y pico de años y ahora es abuelo, fue abuelo hace poquito, dice, para mí fue como nacer de nuevo, Mira. tener un nieto, porque dice, me trajo un aire nuevo, me dio una vida nueva, soy otro. Mira. Entonces, bueno, a Nicodemo le pasó lo mismo. No comprendió la metáfora, primero, la ironizó, o sea, no es que la quiso rechazar con ironía, pero después que Jesús vuelve sobre el punto, él se da cuenta que lo que nace del Espíritu renueva interiormente. Así que bueno, nada, los pasos son esos, hacer explícita la pregunta, trabajar con una imagen, una metáfora y después llevarlo a la persona a una comprensión más profunda, ¿no? También dice, el número 165, habla de esta característica, sobre todo habla del diálogo de salvación, ¿no? Dice que tiene que tener estas características, ¿no? Hacer presente la iniciativa del amor gratuito de Dios, un tema que el Papa Francisco también, ¿no? Mostrar lo mucho que Dios nos quiere, primero. La gratuidad. Resaltar el destino universal de la salvación, evocar la necesidad de conversión para la obediencia a la fe, asumir el principio de gradualidad de la revelación,
la trascendencia de la palabra divina, así como su inculturación en las culturas humanas. Reconocer la centralidad de Jesucristo, que suerte que siempre volvemos a esto, que determina la catequesis como pedagogía de la encarnación, re lindo esto. También valorar la experiencia comunitaria de la fe, construir una pedagogía de signos, y entre paréntesis, donde los hechos y las palabras se relacionan. Y por último, recordar que el amor inagotable de Dios es la razón íntima de todas las cosas. A mí me pasa cuando haces estas enumeraciones que no sé cuál de los temas seleccionar porque todos me fascinan, ¿no? Pero voy a seleccionar así, ¡tac! Dos. Uno es el de al azar, digamos, no, lo voy a elegir conscientemente. Uno es el de la inculturación. Bueno, tenemos todo un tema más adelante, ¿no? Bueno, pero ya lo vamos como, Bien. viste, cuando juegas al truco que vas Perfecto. despuntando Bueno, las cartas anda a ver qué adelantando tenés. un poco. A ver qué tengo. Decís, se le ve las patas a la sota, dice uno, ¿no? Bueno, nada, el tema de la inculturación es, bueno, el verbo cuando se encarna, o sea, la palabra de Dios, su Hijo Jesucristo, se hace carne en una naturaleza, se hace judío, se hace semita, Exactamente. o sea, asume la cultura, el lenguaje, o sea, y no es que se reviste solamente, sino que se mete dentro, penetra. Por eso, la inculturación no es la aculturación ni la transculturación. Ujú. Hay procesos que se van dando, ¿no es cierto? Cuando una cultura avasalla a la otra, por ejemplo, nosotros vivimos procesos de transculturación permanentemente. Estamos avasallados permanentemente por culturas foráneas que nos quieren vender, ¿no es cierto?, con intereses comerciales, valores que no son los nuestros, antivalores que no son los nuestros. Y uno, bueno, se quiere defender como puede, pero tras el esfuerzo, ¿no es cierto?, de una inundación que te viene encima y te transcultura, te pasa por encima, ¿no es cierto? Eso no es la incultura, no es la pedagogía de Jesús, no transculturó. Otro también, ¿no es cierto?, es cuando acultural no es incultural. Acultural es cuando no hay cultura. O sea, no, esto es en la globalidad. Esto es igual en la China, que acá, que en todos lados. No, no es verdad. Porque la cultura nace de las matrices que engendran valores en esta realidad concreta, en el aquí y ahora. No es lo mismo el aquí y ahora que allá. Por eso la globalización también es un engaño. Porque a pesar de que estamos globalizados, no hay una cultura global. Porque las culturas particulares siguen siendo semilla de verdad y los valores que fueron generados, engendrados en esas particularidades por la historia, por las costumbres, por los hechos, forjaron una identidad. Y esa identidad no se puede destruir solamente porque, no, nosotros somos aculturales. Mentira, nadie es acultural. Jesús se inculturó, no fue ni acultural ni transcultural. A mí cuando hablamos de inculturación, a mí me pega sobre todo aquello que también decía el Papa Benedicto y el Papa Juan Pablo, de encontrar los nuevos lenguajes para que nos comprendan los jóvenes, para que los comprenda la cultura de hoy. O sea, nosotros tenemos que hablarle el mismo idioma para transmitir una verdad que es de siempre, pero que si nosotros se la transmitimos como se transmitía en el medioevo, no nos van a entender. Vamos a hacer como un juego, ¿no? Vos hablás de hablar el mismo lenguaje. Bueno, perfecto. Entonces, inculturación es que yo me hago el otro. Que yo No es esto igual a esto. A igual B. Eso no es inculturación, no es identificar, no es la mera identificación. No es solamente eso la inculturación. No, la inculturación es un paso más. Es penetrar con mi verdad, con mi logos, en el logos de él, lo cual hace que yo tenga que reconocer que en la cultura juvenil o en la subcultura juvenil hay verdad, que se encuentra con la verdad de Jesucristo y dialogan. Y entonces encuentra, no es que yo estratégicamente me disfrazo de joven para hablarle al joven de los jóvenes. Eso no sería la inculturación. Eso es una hipocresía que el joven enseguida se da cuenta. ¿Qué te venís disfrazado de joven si sos un viejo? ¿No? En cambio, uno puede hablar de dos distintos que se encuentran en lo común, porque los dos distintos se enriquecen. Entonces, no solamente que yo me hago el otro, sino que asumo al otro también en mi discurso, pero el otro también asume. Y eso es el amor. O sea, cuando uno ama a alguien, justamente
quiere lo mejor de él, ¿no? Uno no va para aplastarlo, no va para lavarle la cabeza, sino que justamente el amor hace que uno lo comprenda, lo quiere, lo entiende, incluso si tiene cosas que esa cultura, ¿no? Que quizá esa cultura puede tener algunos defectos, ¿no? Que, no sé, que habrá que pulir, que habrá que mejorar, pero siempre desde la caridad, siempre desde el amor, siempre desde el respeto y siempre desde el compartir, ¿no? Y desde la verdad. Por supuesto, de la verdad. Bien, yo decía que de todo lo que vos enumeraste había dos cosas que me gustaban mucho. Una de la inculturación, que vamos a volver en otro momento, y después al final habías mencionado otro puntito más que me pareció atractivo. ¿De los signos? El de los signos. Sabía. No, bueno, entre cómo es el lenguaje pedagógico de Dios, que habla a través de signos y palabras, de hechos y palabras, no solamente con palabras, sino con hechos y con palabras. Entonces, a veces la palabra se necesita para explicitar el signo, ¿no? Y a veces el signo viene a completar la palabra, ¿no? Yo vengo y te regalo a vos, qué sé yo, no sé, vengo y ahora salimos de acá y te pago un cafecito enfrente y vos decís gracias. Pero en ese gesto hay más que una palabra, hay muchas palabras, ¿cierto? Y a la vez, en otras ocasiones, la palabra viene a decir más que el gesto, porque el gesto puede ser ambiguo, en cambio la palabra le da precisión al gesto. Y Jesús utilizaba signos y palabras. Entonces esto es un lenguaje simbólico, ¿no? Donde al otro le expreso mucho más de lo que le estoy diciendo en lo que le digo. Me gustaba ese tema y te podía dar todavía otra vuelta de rosca, pero no sé si tenemos de tiempo. Estamos medio justos. Pero mira, yo te voy a decir solamente un ejemplo. El rostro, la cara, mi rostro, es un signo de mi persona, pero no es mi persona. Claro. O sea, imagínate si yo fuera solamente mi cara. Como dicen, yo no soy solamente una cara bonita, decía o sea, los signos llevan al significado, que es lo que está dentro. Lo que se ve lleva a lo invisible, pero lo que vale no es lo que se ve, sino lo que no se ve, que se ve a través del signo. Y entonces, si tu cara fuera espejo de tu alma, dice el tango, ¿no? Siempre sucia la debía de llegar. Mirá. Pero es un tema apasionante también. Bueno, hoy tocas. La verdad que vamos recorriendo y desmenuzando punto por punto y cada tema me gusta más que el otro, ¿eh? No, son lindísimos. Mira, a partir del 179 habla de la pedagogía de la catequesis, ¿no? Justamente gran tema, y dice que el catequista deberá saber, conocer la pedagogía, la didáctica, tendrá que tener nociones de psicología, de ciencias sociales, de la comunicación, todas herramientas para llevar el mensaje. Va a dedicar en el capítulo 10, va a dedicar un espacio enorme a la cultura digital y al catequista como comunicador. O sea, esta dimensión, digamos, no aparecía en el directorio anterior. No se hablaba de un catequista como comunicador. Claro. Se hablaba de un catequista como maestro, a lo mejor. Pero hoy acá se habla de un catequista que es un comunicador y que utiliza los recursos, ¿no? Y los medios de comunicación y habita el espacio comunicacional, bueno, como un espacio propio, ¿no? Porque hoy muchas de las personas les llega el anuncio de fe a través de los medios de comunicación. Te pregunto algo un poco descolgado, pero Sí. tu experiencia con los catequistas, ¿cuánto se aprende un poco de la historia de la salvación, del Antiguo Testamento sobre todo? Porque de la vida de Jesús pienso que efectivamente está cubierto, pero en la catequesis de tu parroquia, por ejemplo, el tema del Antiguo Testamento, la creación, Moisés, el pueblo elegido, ¿no? ¿Eso lo alcanzan a desarrollar? Sí, se desarrolla como en un segundo momento, pero además siempre como referente. También se va en el primer momento el primer momento se centra en lo querigmático, que es anunciar a Jesucristo. Y muchas veces se recurre a contenidos previos que el catecúmeno ya tiene, porque nosotros estamos medianamente viviendo en una cultura que tiene cierta información religiosa.
muy desordenada, confusa, otras veces parcial o deformada, pero la persona maneja información religiosa. Entonces, cuando vos hablas de Jesús, desde Jesús vas al Antiguo Testamento. Está bien. O sea, Jesús se convierte en la clave de interpretación de los acontecimientos del... ¿Qué significa el Éxodo? Que Jesucristo provocó un nuevo éxodo, una nueva liberación. ¿Qué significa la tierra prometida? Jesucristo nos lleva a la nueva tierra prometida, que es el cielo. Y así hay una referencialidad permanente a los hechos, el diluvio. Pero vos, para explicar el tema del pecado, para explicar el tema de la creación, o sea, el origen de las cosas, o sea, no podés no ir al Antiguo Testamento. Perfecto. Después, todo el tiempo del desierto, que es un espacio muy educativo, ese es un espacio pedagógico profundamente. Entonces también vos tenés que ir a la experiencia del pueblo de Israel. O sea, el Antiguo Testamento aparece en el segundo momento de la catequesis, pero también aparece en el primer momento como referencialidad absoluta para la explicación de los conceptos que vas viendo desde Bueno, Jesucristo. estamos a pocos minutos, ya nos vamos a despedir, pero no vamos a dejar de tener en este ciclo una explicación de cómo es la catequesis en tu parroquia, en algún momento, Perfecto. en lo práctico. ¿Puedes darnos una bendición para terminar? ¿Sos tan bueno? ¿Cómo no? Bueno, hoy este día 6 de agosto tan lindo para mí, que hace 42 años, bueno, después de un cabildeo, digamos, por llamarlo de alguna manera, escuchando la voz de Dios que me llamaba, respondí que sí, y ahí empecé mi vida en el seminario primero y después en la vida ministerial, la cual ya 42 años vengo transitando. Por eso que el Señor de la Paz, que nos ha hecho hijos suyos y nos ama, nos bendiga a todos y nos conceda poder enamorarnos de su palabra para transmitirla a los demás, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias, Juan. Gracias a vos. Gracias a ustedes.